Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy es miércoles comiquero, y hoy voy a hablar nuevamente de Informes sobre ciegos. Esta historia, la verdad que la presenté el domingo pasado, sin embargo, desde su lectura me ha estado dando vueltas en la cabeza, me ha estado haciendo pensar, reflexionar, imaginar, y hubo una parte en la que comencé a analizarla desde una perspectiva diferente. Si bien en el episodio anterior mencionaba todo el tema psicológico y de alguna manera de desorden mental que poseía el personaje, Fernando Vidal Olmos, también me puse a pensar desde una perspectiva distinta. Esto es cómo se vería Informes sobre ciegos desde una perspectiva política, social. Y esto me surgió a raíz de estar pensando sobre los autores. Si bien el propio Ernesto Sábato tiene el tema del Informe Sábato, que es una búsqueda, una recopilación de todo lo que sucedió pues en la dictadura militar, y que pues hay historias muy fuertes y que sirvió también para hacer justicia y apresar a varias personas. En esa época, en los 80s, también el maestro Brescia estaba no incursionando, pero de alguna manera sus trabajos traían un tema político, una carga política. No creo, o más bien el maestro Brescia no se clavó tanto como Oesterheld, pero sobre sus historias, de forma paralela y en segundas lecturas, y como guiños escondidos, daba pinceladas de su pensamiento político. La verdad que en este sentido, Enrique Brescia sí es abiertamente más crítico, sí podríamos catalogarlo a él como un autor en donde la política tiene una intensidad fuerte, y pues en historias como Álvar Mayor y El Suereño, vemos también que hay críticas, a veces no tan veladas, no tan ocultas, pero que sí son potentes y contundentes en lo que es el maestro Enrique Brescia. También por ahí está este gran libro o esta colección de los 500 años de la conquista, que se hizo una colección donde se invitaban varios autores latinoamericanos y españoles para pues platicar sobre los temas, ¿no?, de la conquista. Y en esa colección, pues el maestro Enrique Brescia fue muy puntual en criticar ciertas cosas, ¿no? Entonces el maestro Enrique Brescia en ese sentido sí ha tenido una carta abierta más crítica hacia lo social, pero el maestro Brescia siempre ha sido un poco más reservado. Pero bueno, con todo este tema, a mí me empezó a hacer ruido comenzar a pensar desde esa perspectiva. Si bien muchas veces se entiende y se sabe que el maestro Brescia la literatura la transformaba o la mezclaba con la historieta un tanto en este mundo intelectual, pues no olvidemos que el maestro aquí tenía esta faceta. Estábamos en un momento en el que Argentina estaba transformando nuevamente, estaba acercándose ya al fin de la dictadura, y justo dos obras importantes marca aquí el maestro Brescia. Una es Drácula, Vlad Va, que esa la hizo en el 83 y que se publicó en 1985, y que son 5 narraciones, 5 cuentos, 5 partes. Y bueno, podemos ver cómo va este personaje. Por ahí hice un video dando un vistazo de esta obra, y creo que sería padre regresar para poderla platicar, porque podemos ver también claramente cómo detrás de sus viñetas, de su narrativa, en las paredes o así en otros puntos de la viñeta, ahí el maestro Brescia iba insertando algunas críticas, algunas pintas en los muros, ¿no?, de significado político. Y pues por ejemplo hay uno donde sale Superman, también es una crítica a todo por medio de Superman, a todo pues imperialismo americano, y también pues critica a partir de la coca. Entonces ya tenía ese tufillo ahí de crítica, por así decirlo, de maestro Brescia, pero es una postura más intelectual, por así decirlo, no tan directo como podría ser Enrique. Y bueno, también tenemos otra junto con el gran Juan Sasturain, P. Ramos, que ahí sí están criticando no tanto la política global, sino la psique argentina.
Y justo aquí cuando comencé a pensar sobre esto, me vino a la mente tratar de entender o ver esta obra con esa perspectiva política. En Informe sobre Ciegos, cuando vamos viendo, bueno, aquí cabe mencionar que para poder dar esta opinión, estaré dando algunos spoilers, cosa que no hago comúnmente, pero me parece interesante esta segunda lectura, porque a final de cuentas la historieta tiene esas cualidades, y si bien este título se editó en el 93, el guión original de Maestro Sabato se editó en el 62, entonces pues ya hace mucho tiempo. Entiendo que hay personas que igual nos han acercado y que no estaría padre arruinarles la lectura, así que yo invito a que los que ya hayan leído este cómic y sepan más o menos de qué trata, o estén como ávidos de analizar más sobre este título, pues continúen. Si no has tenido el acercamiento, pues te recomiendo veas el anterior video para que pues sepas de qué va, y si tienes la oportunidad de leerlo, pues bueno, regreses nuevamente para que acá me puedas dar tus comentarios respecto al análisis que en esta ocasión voy a dar. Bueno, ya con esta advertencia, el que avisa no es traidor, continúo. Al comenzar esta historia vemos que el personaje, Fernando Vidal Olmos, nos marca que ha sido visto por un ciego, ¿no? Hay un tintineo, y ese tintineo nos muestra que hay una persona aquí. Aquí está el tintineo. De hecho voy a poner acá pues como el tintineo, y él dice, aquí ya se acabó todo, ¿no? Menciona que ella lo ve, y hay varias partes donde él menciona eso, ¿no? El ciego me está observando, el ciego está dirigiéndose hacia mí. Y de pronto, conforme va la narrativa, acá Fernando Vidal Olmos intenta descubrir, develar que estos ciegos son parte de un mal mayor. Y acá también, si yo lo veo con esa perspectiva, yo me empiezo a cuestionar que tal vez no es el tema la locura. El tema no es estar loco tal cual, sino que a veces muchas personas pues son muy libres en su forma de ser, de actuar, y cuando no están dentro de los cánones o del estándar, se les señala como locos, ¿no? Un tipo va por la calle, ve una noticia y de pronto grita ¡ah! Y se desahoga, y cualquiera puede verlo y decir, ahí está el loco, ¿qué le pasa? Y bueno, la locura también puede ser libertad, ¿no? Una libertad de permitirse este ser poder exorcizarse y decir todo lo que quiera, y muchas veces la sociedad lo tilda de loco. Al final de cuentas, los locos son los que abren caminos que los intelectuales caminarán después sobre de ellos. Y empecé a ver que tal vez Fernando Vidal Olmos no es un loco así en lo más estricto de, aunque en el texto nos muestran esta parte, yo me imagino ahora, me lo redefino desde otra perspectiva. Tal vez es un ser libertario, ¿no? Que aspira a la libertad y ve en las razas de los ciegos a todas aquellas personas sumisas, a todas esas personas que se vencen y prefieren atender aún de su propia integridad para no meterse en problemas y estar bien. Tal vez es síntoma también del vencido, del que ya ha luchado tanto y pues llega un punto donde ya no quiere saber más y baja la guardia y se somete y permite, ¿no? Entonces aquí es donde yo lo empecé a conectar un poco con la sociedad mexicana. La sociedad mexicana estamos tan golpeados por la violencia, por la ignorancia, y de pronto el mundo de las drogas, el mundo del sicario, se empieza a hacer una opción para adquirir dinero y poder tener una vida bien. Esto es totalmente ilógico, aberrante, pero poniéndolo con este texto, esos son los ciegos. Esos son los ciegos que se empeñan en dejarse ir, dejarse llevar, sin cuestionarse. Y aquí es donde viene el loco que trata de advertirles, de abrirles los ojos. Y en este caso, nuestro personaje, Fernando Vidal Olmos, no es un salvador, no es un
un justiciero, no es una persona que entiende la violencia, sino es más bien como un reportero. Igual acá en México el tema de los reporteros, los asesinatos, es un tema pues ya muy fuerte que no debería de ser menospreciado. Y ahora yo entiendo a Fernando Vidal Tamayo, pero Fernando Vidal Olmos, como una especie de reportero, una persona que se inmiscuye, que se adentra para poder contener información en este informe y señalar con hechos, con datos, algo que está sucediendo. También lo comento porque en esa narración hay una parte donde uno de los personajes es ciego y no tiene nada que hacer, ¿no? Ya al ser ciego ha perdido valor, pero casualmente nos comentan acá en el relato que alguien entra, hurga entre la casa y cuando lo detectan, se van. Tiempo después vienen unas personas, los reclutan, ¿no? Y se lo llevan. Y la verdad en esa narración, en ese momento, este personaje desaparece. Este personaje desaparece y es donde nuestro personaje, Fernando, va a buscarlo y es donde se mete a estas grutas, a esta casa vieja. Y bueno, recordemos que en Argentina el tema de las desapariciones fue muy fuerte y que actualmente en México también hay desaparecidos. Entonces toda esta metáfora donde él se mete, abre y se adentra y todas estas monstruosidades que ocurren pueden ser también paralelismos a la tortura. En esta obra, una parte donde un animal le pica los ojos y bueno, sufre mucho. Y las torturas son eso, ¿no? Entonces también desde esa perspectiva, Fernando poniendo como nuestro testigo de las aberraciones que hay en la tortura, él logra salir, ¿no? De alguna manera espiritual. Y digo espiritual porque después hay un giro ahí y que es donde a mí me hace clic desde esa perspectiva, como decía, política social, de que al final Fernando Vidal Olmos siempre nos trató de advertir que algo estaba sucediendo, que algo no estaba bien y que nosotros nos empeñamos en minimizarlo, nosotros nos empeñamos en ignorarlo, en no verlo, en convertirnos en esos ciegos. Y bueno, yo siento también que el maestro Brescia aborrecía totalmente la injusticia y por eso sus personajes cuando son políticos o son gente que agrede a otra, pues no tienen la categoría de humano, no tienen la categoría de ser, así que lo convierte en un monstruo, ¿no? Y acá pues, son bestias. En Pérgamos vimos cómo también a los policías, a todos los transforma como en muertes andantes. Nadie tiene un rasgo humano. Y acá pues son estos monstruos, ¿no? Cuando tú te conviertes en ese ciego, por eso dice que te haces frío y tienes estas cualidades reptilianas, lo mezcla un poco con Lovecraft, pero también nos está avisando de que dejas de ser un ser humano y que te conviertes en una de estas bestias. Entonces, me pareció muchísimo más profundo analizar esta obra desde esa perspectiva y bueno, me pareció interesante comentarlo porque le da un giro total al personaje, a las intenciones y de alguna manera me hace pensar que el maestro obviamente estaba en un momento pues ya pues de fin de vida y que no tenía optimismo, ¿no? No tenía optimismo, era muy concreto en ver que las cosas iban mal y que también en Argentina en esa época, pues aunque parecía que las cosas cambiaban por la apertura a nuevamente la democracia, que ya estaba cerca, pues tampoco tuvieron ese auge que tuvieron previo a la dictadura, ¿no? Desde el 45 hasta 20, 30 años después, tuvieron cierta bonanza y después se fue todo al carajo y no se recuperó. Y no es algo que sea exclusivo de Argentina, sino que también como países latinoamericanos, pues tenemos muchas conexiones en ese sentido, ¿no? La política, en México otra vez no hubo una dictadura, pero sí hubo 70 años de un partido político que fue una dictadura perfecta, una dictadura permitida, que el propio Mario Vargas Llosa señaló en su momento, y que pues la imposición, la dictadura la tomó el PRI, ¿no? La tomó el PRI y después fue el PAN, simplemente fue nuevamente
suponer, ¿no? Como decía Perramus, el maestro Brescia Perramus, elige la bota o el zapato, ¿no? Tú decides. Al final, pues los dos te van a pisar, pero según tú eliges cuál quieres, ¿no? Y el PRI y el PAN fue lo mismo, y actualmente con el gobierno que tenemos, pues no va mejor. Y seguimos siendo esos ciegos que nos permitimos que nos sigan manipulando y sigue creciendo la monstruosidad, ¿no? La monstruosidad de la violencia, de los sicarios, de la venta de drogas, de la manipulación de información y de sentarnos simplemente a ver tele, no cuestionar y pues nada, estar así, ¿no? Entonces, pues todo esto me empezó a dar vueltas con este cómic, Informes sobre ciegos, del maestro Brescia. Y pues nada, quería compartirlo con ustedes. Y pues si ya leíste este cómic, si ya te has enterado de qué va, pues te invito a que me dejes tus comentarios, que también me des tus puntos de vista. Y pues está padre poder analizar un título así. Esto es lo que hizo la versión de Brescia. Falta leer el texto original para tener un contexto mayor del personaje. Simplemente yo creo que por esto le interesó esta parte en exclusiva al maestro Brescia. Y pues nada, tratando de imaginarme, tratando de ponerme no tanto en los pies del artista, sino en el contexto en el que estaba, pues también se me hace un tanto fuerte, triste saber que el maestro se fue muy consciente de que las cosas no estaban bien políticamente, socialmente. Y bueno, pues nada, yo creo que me sigue encantando todo el trabajo del maestro Brescia, y pues ya empiezo a ver también parte de su filosofía personal en sus obras, en sus textos, o la trata de interpretar, porque a lo largo de las entrevistas sabemos que el maestro Brescia hacía lo que realmente le movía, no eran cosas por chamba, no por lo menos en la segunda mitad de su vida, y eso hace que deje un poco de él en sus obras, ¿no? Un poco de su pensamiento, de su crítica, de su análisis y de sus sensaciones. Por eso el maestro Brescia se enfocó más en darnos atmósferas, más que dar un trabajo preciosista, ¿no? de un realismo. Le gustaba darnos esas atmósferas para cuando transitáramos en sus obras, sintiéramos esa frialdad, esa angustia, esa, no sé, situación que existía. Por ejemplo, también con Trillo, un tal Daneri, se percibe eso, ¿no? Un detective viejo, vencido, aún así no es amargado, no tiene esperanza. Es una situación ahí rara, ¿no? Porque amargado sería apático y no se involucraría, pero él siempre estaba ahí, ¿no? Él siempre trataba, en la medida de lo posible, ayudar, y desde una perspectiva distinta de justicia, ¿no? Que eso era lo que también hace falta. Pero bueno, seguiré yo platicando, analizando sobre trabajos del maestro Brescia, que es fascinante, y pues nada, yo aquí ya concluyo. Pues nuevamente te invito a que te unas a mis redes sociales, en Instagram como Poderoso Sensual, en Facebook como Poderoso Sensual, mi perfil Instagram donde muestro mis dibujos rayones, soy poderoso y dibujando ando. Y la verdad que te invito a que si ya leíste esta historieta, me dejes tus comentarios, porque estaría muy padre la retroalimentación para poder analizar un trabajo del maestro Brescia, uno y todos, pero en específico este que tiene muchos, según yo, aristas abiertas y que permite leerlo, disfrutarlo y de vez en cuando releerlo y encontrar y descubrir nuevas cosas. Pues si llegaste al final de este video, muchísimas gracias. Miércoles comiquero. Yo me despido, Poderoso Sensual, nuevamente aquí con el maestro Brescia e Informes sobre ciegos. Pues muchas gracias. Adiós.